En serio, bueno, tenemos entendido que en ese tiempo el hipódromo era el trabajo más codiciado de los tijuanenses o el empleo principal. Era el mejor. Ok, si empezaron ganando, ¿cuánto usted la hora? Bueno, Digo, el sueldo diario. No, bueno, originalmente andaba entre de 2 y 4 dólares. Yo estoy hablando de cuando yo llegué, era 8. ¿Qué fue lo máximo que alcanzaron a ganar como salario mínimo los trabajadores del hipódromo? No, pues ahorita. Ese era, pues en eso En la buena época. Ese era el mínimo, 8. 8. 8 y feria. 8.45. En el 40 y tanto, en el 1947, cuando empezaron los perros, yo me acuerdo que ganábamos el mínimo era 8 dólares y feria el día se pagaba. Luego ya se brincó a 12 y feria el mínimo. Eso era en los perros, ¿verdad? Donde empezaron a pagar el mínimo. En los caballos se pagaba mucho más. Sí, sí. Ahí era por 47. Quiere decir que son como $50 semanales lo que se ganaba aproximadamente. Sí. Okay. Cuando normalmente la gente, los otros trabajadores de Tijuana ganaban 20, digámoslo así, o 15. Pues pudiera ser que algunos negocios los ganaran. Por ejemplo, las cantinas. Los cantineros tienen un salario mínimo, pero mucha propina. No, pero ya las propinas es otra cosa, ¿no? Pero en ese tiempo, ajá, porque muchos preferían, inclusive en el hipódromo, ajá, teníamos compañeros que nunca quisieron subir a cajero. Por la propina. La propina. Los meseros igual. Los meseros y... Entonces, ¿cuánto considera usted que fluctuaba el salario real, no el específico, los $50 por semana? Había quien ganaba no los 50, sino 75, 80. No, el salario más alto era en el último año. Pero con las propinas, yo digo. No, pues eso eran los meseros. Eso podían haber ganado 20, 30, 50 dólares, depende del día de la función. ¿Y su sueldo también era 8 diarios? Sí. Oh. Entonces ellos tenían... Era el mínimo, el máximo eran 40 dólares. Era una apuesta que se llamaba de 50 dólares. El vendedor ganaba 40. Y los de los books ganaban 35, 38 dólares. Diarios. Los books pagaban. Depende del trabajo. Sí, eso yo considero que a partir de los 50, el hipódromo de los trabajos que generaba permitió que fueran haciendo una clase media en Tijuana. No sé qué tan ancho sería, qué tan grande sería, hasta dónde se extendieron los beneficios económicos que generaba el hipódromo. Pero en ese momento eran 800 de planta y 200 eventuales. O sea, había trabajo para 1000 personas, pues, donde se generaba una lana. ¿Habla de los 60? Sí, del 50 para acá. Del 50 para acá. Okay. Porque inclusive tenemos muchos emigrados que venían a trabajar sábado y domingo porque ganaban más. Ganaban más aquí que al otro lado. Tenemos comerciantes, teníamos empleados de bancos. Maestros. No, pues los maestros eran federales. Fue otra historia que también se quedó ahí. Entonces, salió una gente con ingresos económicos porque tuvieron una gran ventaja y a alguien se le ocurrió ahí. En 1947 que nacen los perros. En 1948 se firma un contrato para la operación de carreras de perros y nace otra razón social. Originalmente era el hipódromo de Aguascalientes, hipódromo de Tijuana, y luego nace una empresa que se llama Greyhound Club, y es la que operaba los gallos. Y como eran dos razones sociales, le permitió a los trabajadores trabajar en el día en la operación de caballos, decíamos nosotros, y trabajar en la operación nocturna. Eso que representaba que, por ejemplo, un cajero ganaba 60 dólares diarios. Y al final así terminamos. Ya en los últimos años ya no, porque con la misma automatización fue limitando las operaciones y con una sola. La Greyhound, que me acuerdo, era la razón. Sí. Y la otra era la herradura. Y la herradura. El hipódromo que era la herradura con el ramo de flores, lo que significa la del Kentucky. Y por si no lo sabían, pasó, hay algo importante en numerología. Y la tiene Ramón. El primer perro que ganó una carrera
en el galgódromo, ¿qué fue? ¿El número qué? 5. Y después, 50 años después, No, pues ¿o cuántos fueron? Cuando volvió a ganar. no es que volviera a ganar, no, es que yo te enseñé una foto el 30 de mayo de 1947, yo empecé a trabajar de conductor ahí, y yo llevaba el número 5, y tuve la suerte de que ganara el perro ese, el número 5. Por cierto que en la foto esa, Carlos se acordó porque él tenía la foto, se acordaba hasta del nombre y el tiempo que hizo todo, cuando fui allá, se acordó, dice, 30 de mayo de 1947. El perro que ganó se llamaba Joker Gear y hizo la distancia era Rosarita Course, hizo 30 segundos 47, sí, es lo que se acordó dice bien, qué raro que se haya acordado. Era uno que trabajó allí ¿qué trabajo tenía Carlitos allá? Bueno, después estuve encargado del departamento de algo, ¿verdad? Sí. Y luego 50 años después, yo ya estaba jubilado y fue cuando me invitaron al evento de festejar los 50 años. Y entonces, aunque no ganó el número 5, ellos quisieron, ganó otro perro, ¿verdad? Pero entonces, pongan el número 5 para la foto histórica de 50 años después, que esa no es que le hubiera ganado el perro, ¿verdad? Pues y es la otra foto es una anécdota histórica. Aquí está don Ramón González Herrera. Autor de varios libros. No, de varios libros, uno con trabajos. Y el que ¿Pero de viene. cuántas páginas? Y el que viene. No. ¿Ya empezó? ¿Eh? ¿Se empezó a escribir otro? Otro no, párale. Sí. Duré 5 años para escribir el librito. Desde el galgódromo, una de las novedades y el principal atractivo que se tuvo es que había una pista movible. Como estaba la pista de carreras, Caballos. y ellos inventaron una pista que se movía para cerrar el círculo de la carrera de galgos. Terminaban la función de galgos y la retiraban y podían continuar. Y a ti te tocó ya en tu época la primera pista que pasaba por atrás del totalizador. No, o sea, no. No, estaba por adentro de la pista. Por adentro de la pista estaba la primera pista. Y ya después, 3 o 4 años después, ya la hicieron con el sistema ese que dices tú No, también tocó ya cuando se movía. Ajá, cuando se movía, para acercar más, ya pasaban los O sea, lo poníamos más cerca. más cerca. Ajá. Y de los maestros, tuvimos muchos maestros porque antes de los 50, pues los maestros estaban muy mal pagados. Muy mal pagados. Y las operaciones en el hipódromo de sábado y domingo, pues les dieron la oportunidad que empezaran a trabajar. A los maestros en el hipódromo, para que tuvieran un incremento Sí, un ingreso adicional. de ingreso adicional. Sí. Oye, quedó inconcluso esto. ¿Nos podría dar detalle o ejemplos de cómo considera usted que se formó la clase media por el trabajo del hipódromo? Sí, por los salarios que generaba el hipódromo. Pero un ejemplo de ello, por ejemplo, ¿cómo vio, por ejemplo, usted o que se dio la clase media? ¿O dónde está la prueba de ello? ¿Qué colonia o dónde se hicieron? No, es en los ámbitos generales. Por ejemplo, yo puedo poner el primer ejemplo. O sea, yo si no hubiera trabajado en el hipódromo, yo no hubiera estado en ese nivel. Y si no, aquí es un ejemplo también, sin irnos muy lejos. Porque él, a pesar de que tenía su negocio, nunca dejó de ir a trabajar al hipódromo. ¿Y por qué iban a trabajar al hipódromo? Porque se pagaba muy bien. Sí, pero mi pregunta es,
Pero así específicamente que una persona se hizo su negocio del hipódromo, pues ahorita no te lo pudiera mencionar, pero por ejemplo lo que menciona ahí la señora, gente del Rancho Alegre que tenía animales, pues los adquirió porque trabajaba en el hipódromo. Sí, claro. Trabajaba en el hipódromo, iban y compraban una becerra de $10. Y al final tuvieron mucho ganado. Mucho ganado. Y todavía hay ahorita una familia que se apellida García Márquez que tienen cientos quizás de cabezas de ganado que iniciaron trabajando en el hipódromo. Es el cuñado de Leopoldo, Miguel García. Y había otras personas que tenían sus negocios y seguían trabajando en el hipódromo. Tuvimos gente que trabajaba en el banco. Que eran banqueros y sábado y domingo se iban gente que tenía farmacias. Entonces, después de que Nos cerraron... dimos el lujo hasta que tuvimos un presidente municipal que trabajó ahí, que fue Marco Antonio Bolaños Cacho. Oh, sí, ahí trabajó también. Él era el encargado de la ventanilla de $50. Presidente profesor, municipal. Profe, Sí, sí, sí. Sí. Y ya tenía la escuela. Sí. Entonces quiere decir que cuando Lázaro Cárdenas cerró el casino y el hipódromo, bueno, también el Sí, hipódromo, sí. pero después cuando se abrió fue la fuente más grande de trabajo en Tijuana. En El ese desarrollo económico de Tijuana En ese momento sí. En ese momento sí. Oh. Ya con Ávila Camacho, ahí dicen las malas lenguas, porque aparte que le gustaban los caballos, la oveja negra de la familia, ¿cómo se llama? El Maximino. Sí, Sí, Maximino Ávila. Ajá. el hermano. El Al hermano. hermano a él le gustaban las carreras de caballos y ordenó la reapertura del hipódromo, y en el cambio entra Miguel Alemán, que era más láncaro que él, pues ya. Ahí empezó a crecer con Silverio Alvarado. Silveria. Agustín Silveria. Agustín, ajá. Y ahorita en la actualidad, ¿usted piensa que el hipódromo todavía es un lugar donde la gente quisiera trabajar ahí? Claro. Sí, es buen lugar todavía para Sí, trabajar. te puedo decir, por ejemplo, nosotros tenemos un 40% de prestaciones sociales. Y una de las más importantes, que de su origen yo así la considero, fue que se estableció la primera parte, que fue la jornada reducida, la jornada de 7 horas. Se generó un fondo de ahorros con aportaciones bipartitas del 10% de la empresa, 10% del sindicato. Los pagos en dólares. Y lo más importante para mí, que hasta la fecha sigue siendo, es que la empresa paga la cuota obrera. La cuota obrera del Seguro Social. Entonces esa es la mejor ganancia que tenemos los que salimos de ahí. Porque nunca pagamos un centavo. Los impuestos sí los pagaban ustedes. ¿Mandé? Impuestos sobre la renta. No, sí es eso. De ahí no hay escapatoria. Pero sí tenemos unas prestaciones a corto, mediano y largo plazo que son superiores. Por ejemplo, tenemos una prestación que ya después hizo muy común, los apoyos que se dan en cupones para gastos de alimentos. Nosotros tenemos el tope que marca la ley, que son como el 20% del salario de cupones. Ese es tenemos una prestación social económica que se da cada semana. Las prestaciones a corto plazo, a mediano plazo, que es el pago de vacaciones y aguinaldo, que nosotros lo tenemos contemplado después de los 15 años, un día más por cada año de servicios. Después de los 15 años, Ajá. un día más. Y al final tenemos lo que es la famosa prima de antigüedad, que nosotros lo tenemos contemplada a 20 días de salario por cada año de servicios, con el salario integrado al finalizar el año. Sí, sí. Al momento del retiro, pues. O sea, si usted puede empezar con 100 pesos y terminar con 400, y al momento del retiro son 400. Y la ley da 12 días, nosotros tenemos 20. Entonces sigue siendo un buen trabajo todavía. Sí, definitivamente, porque ahorita el salario mínimo directo debe andar como en 180 pesos. ¿Y cuáles son las funciones que están en el hipódromo?